Buenas tardes, profesor Duarte. Le habla de nuevo el estudiante Harvin Colina de la carrera de Ingeniería Industrial, código 280, Cumaná, Estado Sucre. Bueno, en este caso voy a explicar rapidito el objetivo 5. En el caso de un motor de corriente continua, CC, el motor que logré conseguir en la empresa Industria Metales Haro es un motor experimental, corriente continua, tipo compound, que es compuesta porque sirve en CHU y sirve en el de serie. Y es un motor de 2400 caballos de fuerza, tiene un voltaje de 2400 voltios, una frecuencia de 60 hercios, tiene factor potencia de 0,85, tiene un amperaje de 450 a 260 amperios, velocidad de 1800 revoluciones por minuto a 15.000 revoluciones por minuto, dependiendo de la tensión y la intensidad de la electricidad. Cuenta con eficiencia eléctrica IE3 o IE4 y protección IP de IP55. Eficiencia un 88%, 89%, de acuerdo a las condiciones del fabricante. El LA, que es de 3,50, y RA, que es la resistencia a la armadura, de 3,30 ohmios. Está conformado de 4 a 20 polos. Su flujo magnético, generalmente el flujo magnético se determina en watts, pero me lo dieron en ese momento a 288,8 voltios cuando se hizo la prueba, que la vi exhaustivamente. No me dejaron grabar ni siquiera hacer una demostración del motor porque por parte de acuerdo de confidencialidad de la empresa. Tiene una velocidad angular también de 6000 rads sobre segundo, y el fabricante en conjunto con el ingeniero eléctrico de la empresa dicen que este tipo de cuestiones sirve para cubrir los ámbitos industriales de la empresa. Bueno, profesor, el diagrama, lamentándolo muchísimo, no se pudo hacer por problemas técnicos. La empresa tenía el diagrama, pero se negaron, no me dejaron ni siquiera tomar una fotografía para por lo menos dar una muestra, y me vi obligado a hacer los datos de acuerdo a la asesoría que yo recibí del ingeniero eléctrico. Y vamos a decirlo paso por paso para que me pueda comprender. Y en la parte A tenemos que su potencia es de lo que dije anteriormente, 2400 caballos de fuerza, aproximadamente 1790 kilovatios. Ya usted sabe el resto de las especificaciones. En este caso, vamos a buscar la potencia de entrada. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida entre la eficiencia. La potencia de salida, ya que aquí se está pidiendo en kilovatios, se hizo la transformación previa de los 2400 caballos de fuerza a kilovatios, y esto generó 1790 kilovatios sobre 0,88, que es la eficiencia. Y la potencia de entrada es igual a 2034 kilovatios. Y también se hizo el cálculo de la corriente de entrada, que es lo que sirve para soportar la armadura, que la corriente de entrada es igual a la potencia de entrada entre el voltaje, que lo tenemos, que es de 2400 voltios, antes de los 2034 kilovatios. Hay que hacer una transformación rapidito de kilovatios a vatios y da 2.034.000 vatios entre 2400, y eso es 847,5 amperes. Pero cuando se hizo este cálculo se notó que el amperaje es de 450 a 260 de amperios para la potencia y el voltaje. Entonces el ingeniero eléctrico, como sugerencia, como consejo, para que no se quemara el modelo, o sea, para que no se queme el motor de corriente continua, él dijo que era mejor hacerlo de 450 amperios, que es más seguro. Y tenemos la fórmula de la contrafuerza electromotriz, que la fuerza electromotriz es igual a la velocidad del voltaje, perdón, menos, en un paréntesis abrimos, la resistencia de la armadura,
la inductancia de la armadura, perdón, por la resistencia de la armadura. Que eso tenemos que la inductancia de la armadura es 450 amperios y la resistencia es de 3,30 ohmios. Hacemos un cálculo primero de eso, que da 1485 voltios, y lo restamos con 2400 voltios. Y eso da un equivalente a 915 voltios. La corriente del motor, que significa la fórmula de la fuerza electromotriz, es igual a la constante por la calidad del motor, por el vatio, pero luego hacemos la transformación para buscar la constante de la corriente del motor, que es igual a la fuerza electromotriz entre la velocidad angular. Y son 915 voltios entre 6000 rats sobre segundo. Y da igual la corriente del motor 0,153 volt segundo sobre rad. Y también se hizo el cálculo del par de motor, también se buscó el flujo magnético. No sé si lo va a poder ver bien aquí, pero lo va a ver en el trabajo, profesor. Y la inductancia de la armadura, que ya la tenemos, se denota con la letra H en henrios de 3,50. También se hizo el cálculo para poder descubrir el hermanado de la armadura y ponemos los datos relevantes, por ejemplo, el voltaje, potencia, amperaje, velocidad, flujo magnético, que es 0,288 Weber. La resistencia de la armadura RA es a 3,30 ohmios y la inductancia de la armadura, que es igual a 3,50 henrios. En esta demostración estamos haciéndolo con la caída del voltaje en armadura, y la voltaje en armadura es igual a 260 amperios por la resistencia de la armadura, que son 3,30 ohmios, y eso da igual a 858 voltios. Para poder calcular la fuerza contra el electromotriz, que es conocido como la FEN, es igual a la fuerza electromotriz igual a voltaje menos la caída de voltaje de la armadura, que ya la sacamos, que es de 858 voltios, y eso da la fuerza electromotriz a 1542 voltios. Entonces decimos que el modo de excitación al final se compuso de una excitación compuesta, que esto combina, como les dije anteriormente, tanto en la serie motor serie como motor Chung, y permite proporcionar un buen arranque y una buena regulación de velocidad. Y el funcionamiento de la carga, tenemos la potencia salida, que son 2400 caballos, hay que convertirlo a watts para llegar a 1790 kilovatios, igual que la velocidad angular, y tenemos que 188,5 rad sobre segundo, y el par de motor, que es igual a la potencia de la salida entre velocidad angular, y al final da la tensión 9498 newton por metro. Y las ecuaciones están contempladas aquí, la del voltaje, que el voltaje para sacar la constante es igual a 28,2. Y por último, los que son la eficiencia y pérdidas. En este caso, las pérdidas y eficiencia del motor nada más son de 244,1 kilovatios. El resto de la información, debido a problemas que tengo yo de espacio de memoria, lo va a ver plasmado en el trabajo. Bueno, yo sé que la explicación no es la mejor que digamos, pero humildemente estoy mostrando este video y de este humilde servidor. Espero por su pronta comprensión, profesor Duarte. Que tenga un excelente tarde.